tal? Muy buenos días, muy bien, por Pr- suerte. Pronuncié bien, Mariana Hild, ¿verdad? Sí, 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 muy bien, Bueno, muy ¿qué bien. origen es el apellido Mariana? Y es polaco, ucraniano, esas zonas de Europa. Ah, bien. ¿Cuánto hace que estás en la docencia, Mariana? Y en la docencia aproximadamente 14, 15 años por ahí. Ujú. ¿Y cómo en lo particular, cómo te ha reformateado, digamos, la inteligencia artificial en este último tiempo, en ese proceso que es el trabajo de docente? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo vengo del campo de la didáctica, de la enseñanza, del currículum, esas son mis reflexiones desde lo profesional, y la llegada de la inteligencia artificial generativa desde fines del 2022 con el ChatGPT que se masificó y las formas de acceso a esta tecnología que en realidad ya viene desde hace varios años, porque esto es importante decirlo, no es que nació cuando lo conocimos, sino que ya viene teniendo varios años. Y bueno, al principio fue un contacto tímido, digamos, a ver de qué se trata esta tecnología, qué características tiene, qué lo diferencia de otro tipo de tecnologías con las que ya veníamos acostumbrados, que siempre fueron impactos para la educación. Cuando apareció Internet, o antes de Internet todavía, aquellos programas que permitían enciclopedias muy grandes, etcétera, Google, el celular, bueno, todos estos advenimientos de tecnología siempre generaron impactos en los sistemas educativos, pero la inteligencia artificial tiene otras características particulares que hace que, bueno, implique otra reflexión didáctica desde la docencia y desde los ámbitos también de política educativa en general. Está bien, y ese replanteo y ese reflexionar sobre la educación, hacia dónde lleva? ¿Hacia dónde va ese camino? También es una buena pregunta porque en definitiva lo vamos a ir construyendo quienes formamos parte de los sistemas educativos en los distintos niveles, particularmente en la secundaria y en la universidad o el nivel superior en general, en donde suponemos, por lo que venimos trabajando, que nuestros estudiantes están involucrados en producir con inteligencia artificial. De hecho, es muy gracioso que algunos estudiantes lo llaman la maestra particular por el tipo de vínculo conversacional que se tiene con la herramienta, en donde decimos, bueno, si nuestros estudiantes lo están usando, hay una responsabilidad del docente por conocer la herramienta, por saber cómo funciona, pero a la vez también por formar a nuestros estudiantes en esta herramienta. O Ujú. sea, en entender los riesgos, en entender las características, en cómo funciona, y de ese modo generar usuarios críticos y no solamente pasivos. Mariana, ¿cómo se estimula la creatividad con el uso, ahora que está tan profundizado el uso de la inteligencia artificial y teniendo en cuenta que la creatividad es una parte muy importante también para el aprender? Exacto, exacto. Sí, bueno, por eso pensar, o sea, uno a veces puede tender a pensar cuáles son las amenazas o los riesgos o las limitaciones que tiene esta tecnología, pero por el otro lado también pensar en la potencialidad, la oportunidad de hacer una cosa diferente de forma muy rápida, que por ahí antes a un docente le llevaba mucho tiempo, por ejemplo, crear un caso o hacer una simulación de una entrevista o de un diálogo, porque yo a la inteligencia artificial le puedo pedir que asuma cualquier tipo de roles para poder crear una conversación con un artista, en el caso de que uno quiera pensar en algo vinculado con el arte, con la ciencia, con la historia, hasta mismo uno podría darle la vuelta, que digamos el ChatGPT, por ejemplo, y cualquier inteligencia artificial, al ser creada, digamos, por la propia información que circula en Internet, comete errores, lo dice la propia, abajo tiene una letrita que dice el chat comete errores. Entonces, encontrar esos errores y buscar con nuestros estudiantes, bueno, por qué tiene esos errores, compararlos con otro tipo de producciones, y bueno, y de ahí apelar a la creatividad docente y también de nuestros estudiantes y construir en conjunto esta cuestión como más colaborativa de ir indagando sobre las posibilidades de la herramienta. Como es ilimitada, tiene esta cuestión de poder crear distintos escenarios. ¿No? Yo ya recuerdo en mi tránsito por el sistema primario, secundario, incluso universitario también, todas las evaluaciones estaban basadas en la retención de datos, en la memorización de datos, de información, Las tablas, por ejemplo. desde las tablas hasta historia. Claro. Sí. Y ahora, ¿cuál es la...? Digo, porque en la medida en que tengas una conexión a Internet y tengas el acceso a IA, digamos, eso es
quizás prescindente, digamos, podés prescindir de eso, pero ¿y qué sería lo prioritario? ¿Por dónde tendría que ir entonces la educación? ¿En cómo interactuar con la inteligencia artificial? ¿O cómo sacarle, no sé, algo que la inteligencia artificial no te pueda dar? Bueno, ahí creo que está también la función en cuál es el rol de la inteligencia artificial para la educación, y creo que yo siempre digo esto de la idea de que es una oportunidad para repensar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, porque si uno piensa el tema de retener información, ¿qué sentido tiene respecto de las capacidades que uno necesita para, por ejemplo, ser un profesional competente en el campo, digamos, en una formación universitaria? Uno lo que está formando es un profesional para distintos ámbitos de conocimiento, un investigador, digamos, o mismo un técnico, cualquier tipo de actividad después profesional, laboral que se realice. Estamos pensando en ciertas capacidades, ciertas habilidades de manejo de herramental o de conocimiento, que no necesariamente es información que ahora está disponible en otros soportes. Entonces, por ahí es volver un poco a la pregunta de cuáles son mis propósitos de formación, qué tipo de profesional quiero formar, y en función de eso pensar cuál es el rol de la inteligencia artificial en tanto asistente o copiloto en el aprendizaje, y no como la fuente principal, porque si no uno siempre necesitaría esa muletilla para poder sobrevivir en el mundo cotidiano, en la relación interpersonal, en la comunicación, digamos, volver a qué es lo esencialmente humano, para pensar en cuál es ese rol de la inteligencia artificial en colaboración, pensar en, bueno, ¿en qué me puede ayudar a mí para ser mejor profesional, para ser más competente, para tener más herramientas a disposición y no menos? Uh-huh. Y en evaluación, porque un campo central en la educación son los procesos de evaluación, digamos, las instancias de evaluación. Sí. ¿Cómo haces para no competir con inteligencia artificial, sino para utilizar este término que usabas vos recién, que es ser el copiloto? ¿Cómo haces para que la inteligencia artificial sea ese copiloto? Porque eso exige también a los docentes, me da la sensación, una altísima dosis de creatividad, imaginación, y de visualizar mucho más allá. Sí, es muy difícil porque, bueno, también los campos de conocimiento son muy vastos, o sea, no es lo mismo hablar de filosofía que hablar de ciencia, que hablar de matemática, o sea, son como, cada campo tiene que revisar a sí mismo cuáles son esos propósitos, y por otro lado, generar muchos acuerdos. Eso se está viendo mucho en el nivel universitario, y es lo que por ahí quienes estamos trabajando sobre estos temas estamos viendo la importancia de generar cierto tipo de contrato con estudiantes, diciendo, a ver, ¿qué tipo de uso de inteligencia artificial vamos a proponer en esta cátedra, en este espacio? Mismo a nivel secundario se podría también trabajar en esa línea, como poder ver, decir, bueno, a ver, pueden usar la inteligencia artificial hasta acá, pueden citarla, pueden revisar lo que dice la inteligencia artificial y proponer una cosa diferente, pero de algún modo, entendiendo que los estudiantes lo usan de todas maneras, es mejor ponerlo sobre la mesa y mostrar también, digamos, desde una implicancia ética el tipo de uso, y de este modo ir más allá de la herramienta. ¿Se entiende? No, la idea no es ponernos a discutir si volver a ciertos usos por ahí anteriores, la oralidad, digamos, exámenes orales. Uno podría decir, bueno, listo, no lo uso. Yo lo que estoy diciendo mucho también, o lo que estoy pensando mucho, es que lo que no podemos hacer es no tomar posición. O sea, en este momento en donde la inteligencia artificial está tan masificada, a ver, obviamente la heterogeneidad por lo menos que tiene nuestro país y las desigualdades que tienen en el acceso a la tecnología y a las herramientas, a la conectividad, pensando, bueno, en las distintas geografías también que tenemos, pero algún tipo de toma de posición tenemos que tener, aunque sea no usarla. Si es no usarla, yo tengo que entender que eso existe, que eso pasa, pero yo decido no usarla, y hasta mismo ponerlo sobre la mesa, puede ser con nuestros estudiantes, entre colegas, y de este modo, bueno, poder avanzar sobre las discusiones profundas que tenemos que tener en el sistema educativo. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias.